Bueno hermanos, el día de hoy vamos a hablar del manga de Bakugan, porque sí, tuvo un manga que no es tan conocido ya que hasta hace poco el material sobre este era considerado prácticamente los media, y el material que se tiene no está escaneado en la mejor calidad posible, pero creo que es buena idea revisar la historia de este manga, aunque quizás el término correcto no sea manga sino cómic, ya que fue publicada por una editorial estadounidense. Sin embargo, por el tipo de ilustraciones, voy a seguir diciéndole manga. Esto comienza con la típica intro de la serie. Todo su mundo cambió un día cuando misteriosas cartas cayeron del cielo. De ellas surgieron monstruos con los cuales podían luchar. Dan, Runo, Marucho, Yuli, Shun y Alice son los Battle Brawlers. Y ahora están en una misión para salvar a Vestroya y la Tierra, que se ven amenazados por un misterioso jugador llamado Masquerade. El manga nos sitúa en un punto en específico de la trama de la serie, que es cuando Marucho lucha por primera vez con Klaus y pierde a Preyas en la batalla. De hecho, como spoiler, Preyas no va a aparecer en ningún momento de la historia. Mientras él investigaba cómo sacar a su compañero de la dimensión de la perdición, encontró que los Bakugan podían evolucionar. Ahora esto se había convertido en una carrera para ver quién obtenía primero al Bakugan máximo, para así fusionarse con el núcleo de Infinidad. Vemos que Dan se encuentra ahora mismo en una batalla contra 3 jugadores. Sus amigos comentan que se encuentra en una situación complicada, especialmente porque solo está utilizando a Drago para la batalla, no está recurriendo a ningún otro Bakugan. Al final, Dan logra ganar esta batalla. Sus amigos le dicen que fue demasiado temerario luchar contra 3 enemigos a la vez, pero Dan explica que esa es la única forma en la que podrán alcanzar la evolución. Drago admite que quizás se excedieron, pero que necesitan hacer algo para acelerar el proceso de evolución, ya que no pueden permitir que Hydranoid se convierta primero en el Bakugan máximo y obtenga el núcleo infinito. Runo le dice a Dan que quizás solo deberían dejar que la evolución ocurra y ya, pero Dan le increpa diciéndole que Masquerade no está solo esperando a que ocurra, él está haciendo que suceda y ellos deben hacer lo mismo porque Vestroya y la Tierra dependen de ello. En medio de esta discusión, Yuli nota que Marucho está bastante concentrado chateando en línea. Ella ve su conversación y le pregunta qué es el Evo Tournament. Marucho se pone nervioso y le dice que no es nada. Shun también interviene y pregunta qué es eso. Aparentemente Marucho estaba hablando con una persona que había mencionado dicho torneo, pero justo cuando le dijo que sus amigos querían saber más de dicho torneo, esa persona se desconectó. Marucho lo atribuye a que es una persona muy tímida, pero procede a darles la información que ha reunido de dicho torneo. Tal parece que hay una especie de renuencia a hablar de dicha competencia, por eso no hay mucha información. Él dice que de lo poco que sabe es que este no es solo un torneo, sino una serie de 4 torneos. Hay uno en una montaña, otro en un crucero, otro en un desierto y otro en una montaña. Él dice que cada batalla cuenta con un factor llamado apuesta creciente. Esto no le gusta a los protas, ya que apostar va en contra de las reglas. Sin embargo, Marucho aún no descubre de qué se tratan estas apuestas. Él dice que los 4 ganadores de los torneos se reúnen para un torneo final, y es ahí en donde se decide al campeón. Dan pregunta quién es el campeón actual, y Marucho responde que es alguien llamada Katie, y el Bakugan que utiliza aparece como M. Camelia. Esto sorprende a los Bakugan, y Drago menciona que pensaba que los Camelia estaban extintos. Runo le pregunta a Tigrera qué es un Camelia, y le explica que es una especie de Bakugan que puede copiar a otros, no solo su poder, sino también su forma y tamaño, y el humano que sea su compañero tiene las cartas de habilidad del Bakugan que Camelia copió, por lo cual enfrentarse a uno es muy complicado, tanto para el enemigo como para el propio Camelia, ya que ambos tienen las mismas habilidades. Shun además agrega que la campeona es fuerte, insinuando que la conoce de algún lado. Marucho dice que el torneo se celebra cada mes y que hasta ahora se ha llevado a cabo 3 veces, y las 3 veces Camelia ha ganado. Él dice que la primera vez que ganó Camelia tenía 375 de poder G, la segunda 400 y la tercera 425. A este paso el Camelia terminará convirtiéndose en el Bakugan máximo.
En el siguiente capítulo, Dan sale a la calle para investigar lo que sea sobre este torneo. Ahí encuentra a unos chicos que estaban hablando de esto. Aparentemente han recibido una invitación. Él les pregunta cómo puede entrar, pero los chicos le dicen que solo puede entrar con una invitación. Runo le dice que ella y Tigreal están realmente muy preocupadas. Este torneo le daba mala espina, pero Dan le dice que quizás esta es la única oportunidad que tienen de volverse lo suficientemente fuertes como para luchar contra Masquerade. Dan pregunta cómo puede conseguir una invitación, pero le dicen que todas ya fueron enviadas y si no le tocó una, pues ya no le va a tocar. Pero entonces un chico dice que la única forma de conseguir una es retando a alguien que la tenga y ganársela. Entonces Dan reta a estos chicos por sus invitaciones, pero ninguno quiere apostar. Solo luchan contra él para ver qué tan bueno es, ya que según ellos nunca habían escuchado hablar de él. Mientras tanto, el resto del equipo estaba observando las batallas de Dan. Y aquí tenemos una de las diferencias con la serie, y es que aquí cuando tenían una batalla el tiempo se ralentizaba en el mundo exterior, pero aparentemente aquí esto no ocurre y pueden ver las batallas que están ocurriendo en ese momento. En la serie, recién en el acto 2 de Meganium Surge, luego de la batalla contra Magmel, es que se puede tener peleas Bakugan en el mundo real sin que el tiempo se paralice. Shun menciona que no está convencido de que realmente estos chicos no conocieran a Dan, es decir, si realmente pensaban que era un don nadie, ¿por qué no aceptar su reto y apostar lo que sea contra la invitación? Y así ganarse algo fácil entre comillas. Esto lo lleva a pensar que están obstruyendo a Dan. Probablemente les advirtieron que no dejarán participar al chico. Eso sería como Katie evitando que entre cualquier competencia real al torneo. Ahí le preguntan si acaso conoce a Katie. Shun dice que antes de conocerlos conoció a una chica llamada Katie, la cual tenía a un Camellia. Sobre este diálogo de Shun estoy en duda de si es un error o no, ya que recordemos que conoce a Dan desde la infancia, desde antes que los Bakugan llegaran a la Tierra. Y si se refiere a antes de conocer a los demás Brawlers, tampoco puede ser, porque ellos fueron los que inventaron el juego y las reglas cuando los Bakugan llegaron a la Tierra. Es decir, el juego no existía antes de conocer a los demás Brawlers aparte de Dan. Ahora, puede ser que se refiera a que la conoció antes de conocer en persona a los demás Brawlers. Eso es más factible, ya que había un lapso de tiempo en el que el juego ya estaba instaurado. Ese es el lapso de tiempo en el que su madre estaba enferma, todavía con vida. Por lo tanto, aún no conocía a Skyres. Realmente, si esto es un error o no, depende de si cuando conoció a Katie todavía no tenía Skyres. Pero bueno, volviendo a la historia, Shun le pregunta a Marucho sobre su amiga en línea. Él le pregunta por qué y Shun dice que tiene curiosidad. Le pregunta qué tipo de Bakugan tiene, pero Marucho dice que no lo mencionó. Él dice que su amiga, llamada Cybrawler, es una estratega que adapta su estrategia dependiendo al oponente al que se enfrenta. La conoció en un foro de Bakugan, mientras buscaba información sobre cómo traer de regreso a Preyas de la dimensión de la perdición. Shun concluye que en efecto eso suena como la Katie que conoció. Esto hace enojar a Marucho, ya que primero Shun insinúa que esa tal Katie podría estar obstruyendo a Dan, y ahora dice que su amiga podría ser Katie. Eso hace sonar como que su amiga es mala persona, pero Shun, todo frío, insiste en que la persona con la que ha estado hablando es Katie, a lo que Marucho se enoja y le dice que solo está haciendo acusaciones sin pruebas. Es curioso cómo este manga predijo que pasaría lo mismo entre estos 2 años más tarde, cuando Shun puso sobre la mesa que Ren era un mentiroso y que Fabia decía la verdad. Y me encanta porque esta historia lo que sí respeta mucho es la personalidad de cada uno. Esta discusión es casi un reflejo de lo que pasaría con Shun tratando de hacer entrar en razón a los demás sobre las mentiras de Ren. Y si algo nos ha enseñado Bakugan es que siempre debes hacerle caso a Shun y sus corazonadas, porque lo más probable es que termine teniendo razón. Yuli le dice a Shun que Marucho está realmente muy molesto, pero Shun dice que si cree que le pueden estar mintiendo, ¿por qué no advertirle? Yuli dice que quizás debería disculparse, pero Shun le responde que si acaso estás loca, mujer, ¿por qué debería disculparme por advertirle? Un crack Shun sin duda. Por su parte, Yuli, fiel a su personalidad, es directa con Marucho y le pregunta si acaso le gusta a su amiga en línea, pero él, todo nervioso, dice que solo son amigos. Esto le confirma a Yuli que en efecto a Marucho le gusta a su amiga y por eso se puso así con las palabras de Shun. Volviendo con Dan y Runo, vemos como a pesar de ganar sus batallas, ninguno
ninguno quiere apostar a su invitación. Runo conversa con ellos y les pregunta si acaso el factor de apuesta aumentada del torneo tiene que ver con la carta de la perdición. El resto de chicos se sorprende y le dicen que habían escuchado hablar de la carta de la perdición, pero que jamás se habían enfrentado a ella. Runo les dice que ella y sus amigos sí, y que no es divertido. Uno de los chicos le dice que debe ser frustrante armar tu estrategia para que después pierdas a tu Bakugan con la carta de la perdición. Esto extraña a Runo porque, claro, el que la estrategia de tu deck se arruine es lo que menos importa cuando te enfrentas a la carta de la perdición, ya que los Bakugan, que son seres vivos, básicamente pierden la vida si pierden una batalla. Ella le dice que no cree que entienda lo que implica realmente la carta de la perdición y le pregunta si acaso no habla con sus Bakugan. Esto hace que los tipos se pongan raros y Runo le dice que sus Bakugan hablan, no son solo juguetes. Sin embargo, a pesar de sus palabras, tratan a Runo de a loca, ya que según ellos las chicas no sirven para jugar Bakugan. Dan se molesta de que a pesar de haber demostrado que es fuerte, ninguno quiere aceptar su reto para apostar la invitación, y es entonces que directamente uno de los chicos le dice que nadie va a aceptar un reto suyo, confirmando que en efecto lo están obstruyendo. Runo detiene a Dan y le dice que quizás no deberían seguir con esto. Se le hace extraño que ninguno de estos jugadores hable con sus Bakugan, a lo que Dan dice que bueno, no todos los Bakugan deciden hablar con los humanos. Y ella dice que claro, pero es extraño que ninguno de estos jugadores de élite lo haya hecho. Ella cree que hay algo malvado involucrado en todo esto. En el siguiente capítulo la situación sigue siendo tensa. Shun le dice a Marucho que esto es estúpido y que hay una forma más fácil de resolver esto. Él sugiere que Marucho investigue a su amiga en línea para descubrir su verdadero nombre, pero él le dice que no hará eso, ya que ella no conoce su verdadero nombre y no estaría bien que él intente hacerlo. Dice que es decencia de internet, pero Shun le dice que si lo que cree es verdad, jamás volverá a hablar con ella, ya que ahora que sabe que Marucho forma parte de este equipo, probablemente no se vuelva a poner en contacto con él. Esto hace sentir mal al chico, ya que dice que le gustan mucho sus conversaciones, pero de pronto le pregunta a Shun qué es lo que tiene en contra de esa tal Katie. Shun le dice que cuando conoció a Katie, a pesar de que era buena jugadora, su camelia no tenía un poder tan alto, por lo que le dijo que le ayudaría a practicar. Así empezaron a jugar todos los días y a conversar sobre estrategias. Shun le prometió que si algún día le ganaba en una batalla, él le daría sus mejores cartas de habilidad. Marucho le pregunta que entonces qué fue lo que pasó, y Shun le responde que Katie perdió y nunca más volvió a hablarle. Poco después alguien robó sus cartas de habilidad. Él está seguro de que fue Katie quien lo hizo, y miren, por lo que viene contando Shun, esa tal Katie debe ser demasiado habilidosa, porque para que le robes algo a Shun, eso está bien difícil, sobre todo considerando que al tipo no se le escapa ni una. Shun dice que Katie es súper competitiva y que solo está cuidando de él al decirle estas cosas, pero Marucho le dice que cree que él es el súper competitivo y que si de verdad hubiera sido su amigo le habría dado esas cartas de habilidad aunque no ganara. Dan y Runo regresan continuando su discusión sobre que el torneo es algo malvado. Es entonces que el prota le dice que si fuera así, Masquerade estaría involucrado, y según Marucho el nombre del tipo no aparece por ningún lado, cosa que se confirma porque Alice hasta ahora no ha aparecido. Por lo tanto, si Alice no lo sabe, entonces Masquerade tampoco. Shun sugiere que la mejor forma de asegurarse de que no hay nada raro en este torneo es investigando a la amiga de Marucho, ya que ella les dio el dato después de todo, haciendo que de todas formas Marucho se vea obligado a investigarla por la presión del grupo. A su vez, los demás notan que Yuli ya no estaba. Resulta que ella se había ido al parque a hablar con los chicos con los que habían estado hablando Dan y Runo, y demostrando ser la más lista del grupo, se hace pasar como una novata en Bakugan con ellos. Actuando como tonta y superficial, logra que uno de los chicos apueste su invitación, pero el chico a cambio quería su Falconir si ganaba, a lo que Yuli acepta la batalla. Al final ella destroza al tipo diciéndole que aprende rápido, obteniendo así su invitación. Básicamente Yuli aquí aplicó todo lo que Shun dijo anteriormente sobre los motivos por los que se le hacía raro que no apostaran con Dan. Ella se
hizo pasar como una don nadie y el chico, al ver que podía obtener algo fácil, aceptó la apuesta. El chico perdió en el momento en el que subestimó a las chicas diciendo que no sirven para jugar Bakugan. Diablos, me encanta porque por lo que parece este manga respeta a los personajes femeninos de la serie, y en lo personal me encantó lo que hicieron con Julie aquí. Ella llega con los demás y les dice que consiguió su invitación. Dan dice que genial, ahora él podrá participar, asumiendo que Julie le dará su invitación, pero ella se molesta y le dice que no, que esa invitación se la ganó ella y será ella quien participe. La chica le dice que participará porque puede que incluso sea mejor jugadora que él. Después de todo, ella tiene una invitación y él no. A lo que Dan le responde que en ese caso la reta a una batalla por la invitación. Julie, quien ve su orgullo atacado, acepta la batalla. Al final, Dan le gana, básicamente aplicándole un combo infinito. Shun le advierte que esa jugada es peligrosa, porque si Julie activa una negación, pues todo se irá al diablo. Pero Dan le responde que Julie no suele jugar negaciones, y es por eso que decidió usar una táctica tan radical. Durante la batalla, Drago le dice a Gorem que deben aceptar que los que tienen más posibilidades de ganar y convertirse en el Bakugan máximo son él y Dan. Pero Gorem le responde que todos son un equipo y que se están obsesionando. Al final, Dan le dice a Julie que no se sienta mal. Él solo pudo hacer esa jugada porque sabía cómo jugaba Julie, pero eso no significa que sea mal jugadora. Julie le dice que si de verdad creyera que es buena jugadora, entonces la habría dejado participar en el torneo. A lo que Dan le dice que realmente esto era algo que él y Drago debían hacer, demostrando que en efecto Dan se está obsesionando con el tema. Al final, Runo, preocupada por Dan, dice que tiene un plan y se presenta al parque donde estaban los chicos con los que habían hablado antes. Curiosamente, uno de ellos está burlando de que su amigo hubiera perdido una batalla contra una chica, a lo que ellos dicen que Katie es una chica, pero el tipo le responde que ella es diferente, confirmando que en efecto conocen a Katie y ella está involucrada en esto. Shun, como siempre, tiene razón. Runo reta al tipo que se burlaba de su amigo por perder contra una chica, diciéndole que si estaba tan seguro de sus habilidades, entonces luchará contra ella, apostando su invitación. El siguiente capítulo comienza con Shun, Julie y Marucho encontrando el lugar en el que supuestamente vive la amiga de Marucho. Shun menciona que ese es el lugar perfecto para llevar a cabo la final del Evo Tournament. Esto hace enojar nuevamente a Marucho, ya que ahora Shun no solo está insinuando que su amiga es Katie, sino que también ella dirige el torneo, a lo que Shun dice que eso explicaría cómo tuvo la suficiente influencia para evitar que Dan participara en el torneo, pero claro, son solo teorías suyas. Marucho dice que está harto de sus teorías, pero antes de que pudieran seguir discutiendo, Shun se lanza al agua con ellos al escuchar que alguien se acerca. Resulta que unos tipos estaban cargando unas cajas y hacían referencia al torneo. Esto le confirma a Marucho que en efecto su amiga tiene que ver con esto. Aunque Julie trata de animarlo diciéndole que eso no significa que su amiga sea malvada o algo parecido. El grupo se dispone a abrir las cajas que traían esos trabajadores, pero no nos muestran a los espectadores qué hay en ellas. Después de esto pasamos con Dan, quien ahora se encuentra en el crucero. Aquí se presenta un tipo llamado Dr. L, quien se adjudica la organización del torneo. El tipo explica las reglas, diciendo primero que en las batallas solo utilizarán a un Bakugan. Además, sus cartas portal no tendrán efecto alguno. Estas reglas son básicamente las mismas que cuando Dan enfrentó por última vez a Masquerade, solo que aquí las cartas portal son inútiles. Además, el torneo cuenta con su propia ante-rule, es decir, la apuesta aumentada de la que hablaban, y es que cada uno debe apostar un punto G de su Bakugan. Dicha apuesta se queda en un banco y el ganador del torneo se lleva el acumulado de puntos G de todos los jugadores. Eso explicaría cómo es que Camellia aumentó tanto su poder G al ganar el torneo 3 veces. Dan se apresura a ver los nombres de los participantes para verificar si Masquerade o alguno de sus secuaces está en el torneo, pero se lleva una sorpresa a ver el nombre de Runo en la pantalla. Sin embargo, no le toma importancia a eso de momento. Antes de comenzar la batalla ocurre algo extraño, y es que Drago lo llama humano a Dan, es decir, por un momento se comporta como al inicio cuando recién se conocieron.
Por otro lado, también pasa algo raro con Tigrera. Ella le pregunta a Runo quién es, como si no la conociera, y ella le responde que es Runo, su compañera. Tigrera se disculpa y le dice que por un momento fue como si no recordara nada. El resto del equipo observa las batallas y se preocupan por la ante-rule, ya que habían escuchado que las apuestas tendrían que aumentar, lo que implica que probablemente tendrán que apostar más puntos G. Shun dice que hay una manera de averiguar más sobre todo esto, ya que llevan días en ese sitio y no han descubierto nada, pero Marucho sigue negándose a investigar más a fondo a su amiga. Al final acepta y le pide que se conozcan en persona, pero inmediatamente su amiga se desconecta de la sala de chat. Esto solo refuerza la teoría de Shun de que le han estado escondiendo algo a Marucho. Inmediatamente aparece una chica y se presenta con ellos. Shun la reconoce y confirma que ella es Katie. La chica lo saluda, pero Shun no le responde. Katie dice que se alegra de finalmente conocer a Marucho, pero que es hora de que se vaya. Lo ha estado vigilando desde que llegó y es momento de que ya se fuera. Volviendo al torneo, vemos que Dan ha ganado todas sus batallas. Entonces el doctor se presenta con él y confirma que lo conoce. Lo identifica como miembro de los Brawlers. Dan le pregunta si acaso él tuvo que ver con el hecho de que fuera tan difícil conseguir una invitación, pero él le adjudica todo este secretismo con el torneo a Masquerade. Él dice que con jugadores como él sueltos por ahí deben tener mucho cuidado con las personas a las que invitan al torneo, y por eso es tan complicado conseguir una invitación. El sujeto desvía la atención nombrando a los finalistas. Primero tenemos a Jack, uno de los chicos con los que había hablado antes en el parque. Luego estaba un chico llamado David y finalmente estaba Runo. En el siguiente episodio vemos que el torneo está por empezar. Dan y Runo logran reunirse con los demás, ya que los hacen entrar como invitados. Comparten información entre ellos y Dan menciona que el organizador es un tal Dr. L, y Shun reconoce que se trata del padre de Katie. Runo admite que entró al torneo para detener a Dan, ya que ella ha notado que ese torneo está dañando a los Bakugan, pues con cada pelea Tigrera se queda muy confundida. Debo decir que saben que he sido crítico con Runo y hasta he llegado a burlarme de ella, pero en esta historia al menos tiene mis respetos, porque está demostrando que es la única que nota que es mala idea participar en este torneo, y en lugar de sentarse a esperar que algo malo pase para tener la razón, ella decide intervenir y entrar al torneo para rescatar a Dan, quien por supuesto no le hace caso. Shun dice que esto no tiene sentido. Katie siempre ha sido competitiva, pero no tiene sentido que llegue a los Bakugan solo para hacerse más fuerte, a lo que Marucho le dice que él está seguro de que ella no haría algo tan malvado, así que para aclarar sus dudas deciden ir a hablar directamente con Katie. Ella parece estar hablando con alguien y Katie dice que se siente rara, como si no pudiera recordar nada. A esto, Marucho le pregunta que no puede recordar qué. Katie le dice que debería haberle escuchado cuando le dijo que se fuera. Shun interviene y le pregunta si acaso ese es su Bakugan. Es entonces que Gorem y Skyred se sorprenden y dicen que ese no es un Camellia, sino que se trata de una especie de máquina. Katie se sorprende de que sus Bakugan hablen. Ella pensaba que solo el de ella hablaba porque era un robot. Y en efecto, en este manga es la primera introducción de los Bakugan mecánicos, un concepto que sería presentado tiempo después en Nueva Vestroya. Pero sí, Camellia es el primer Bakugan mecánico en la franquicia, aunque este es más avanzado en tecnología, a comparación con los que desarrollarían los Vestals, ya que este Camellia puede hablar y parece tener conciencia. Esta historia tiene un montón de lore demasiado interesante para explorar, porque para empezar sería interesante saber cómo hizo el padre de Katie para que la máquina tuviera conciencia. Shun se sorprende y le pregunta qué pasó con su Camellia, el verdadero, el que tenía antes. Ella, confundida, le dice que no sabe de qué habla. Ella siempre ha tenido este Bakugan. Katie le dice que ella nunca ha tenido otro Camellia. No existen, este es el único que hay y se lo construyó su padre. Marucho se da cuenta de que Katie ha perdido la memoria, tal y como Runo había dicho que le pasaba a los Bakugan. Él deduce que es por eso que los demás jugadores no saben que los Bakugan hablan, porque lo olvidaron. Marucho le pregunta si acaso por eso le había dicho que se fuera, porque en el fondo sabía que algo andaba mal. Pero antes de poder seguir conversando, el Camellia interviene y le dice que ya habían hablado suficiente y era hora de irse. Katie dice que el
torneo comenzará pronto, así que era hora de retirarse. Volviendo a los combates, Runo se aterra porque Tigrera ya no le responde. Ella intenta hablarle pero no recibe respuesta. Por su parte, Dan nota que Drago tampoco le habla. Su oponente le pregunta por qué está hablando con su Bakugan si tan solo es un juguete. A lo que Dan dice que no se acuerda y que tiene razón, su Bakugan es solo un juguete, dejando de llamarlo Drago y llamándolo Dragonoid directamente. El resto del grupo descubre que definitivamente algo raro está pasando. De pronto notan que Skyres y Gorem no estaban. Resulta que habían aprovechado para seguir a Katie y a Camellia, los cuales estaban observando la máquina que almacenaba los puntos G apostados en el torneo. Camellia dice que con todo ese poder los demás Bakugan no tendrán otra opción que aceptarlo. Es entonces que Gorem y Skyres le preguntan que si de eso se trataba todo esto, de ser aceptado. Camellia entonces le dice a Katie que él hablará con esos Bakugan y que los dejen solos. Katie trata de oponerse, pero él le grita que se vaya. Gorem dice que jamás había visto que un Bakugan le hable así a un humano, es casi como si la controlara. Skyres agrega que eso no está bien, ya que los humanos son sus aliados, no sus esclavos. Camellia dice que él jamás haría algo como eso, pero con su memoria dañada, él solo le está guiando, por así decirlo. Skyres le pregunta que entonces quién dañó su memoria, asumiendo que fue él. Camellia revela que él fue construido por el padre de Katie para reemplazar a su Bakugan, el cual fue enviado a la dimensión de la perdición por el mismísimo Masquerade. Sin embargo, él no era lo suficientemente poderoso y cabía la posibilidad de que Katie volviera a perder a otro amigo, así que su padre construyó la máquina que drenaría el poder apostado en el torneo para que el ganador se vuelva más poderoso, siendo esta una forma de impulsar la evolución. El primer torneo fue muy discreto, como una forma de probar la máquina. Sin embargo, los demás jugadores no lo aceptaron. Él no era un Bakugan real. Además, el único que participó en dicho torneo dijo que tenía una sensación de aturdimiento al participar, lo que hizo que nadie más quisiera jugar. Pensaron que el torneo fue falso. Pensaron que él era falso. Camellia odiaba ver sufrir a Katie y odiaba que los demás Bakugan se burlaran de él. Odiaba que lo llamaran juguete. Originalmente, el efecto de confusión de la máquina era solo un efecto secundario accidental, pero él decidió potenciar la máquina por su cuenta, haciendo que se creara el borrado de recuerdos. De esta forma, los recuerdos de los Bakugan y sus humanos fueron drenados y los convirtió en nada más que simples juguetes. Skyres y Gorem se enfurecen por continuar haciéndolo a pesar de saber los efectos. Camellia dice que sí y no se arrepiente, ya que es la única forma en que un Bakugan acepte enfrentarse a él, y esa es la única forma en la que será digno de Katie. Skyres le dice que él jamás será aceptado por todo lo que está haciendo. Un Bakugan jamás debería hacer algo así. Camellia dice que pensó que esa podría ser su opinión, pero activa la máquina de borrado de memoria y dice que ahora esa opinión es irrelevante. Después de todo, ¿a quién podría importarle la opinión de un simple juguete? Maldita sea, estoy disfrutando con esta historia como no tienen una idea. Y es que tenemos aquí la historia de Pinocho básicamente. Pero en este caso, Pinocho nunca consigue ser un niño de verdad y recibe el rechazo de los demás, por lo que decide convertir a los demás niños en madera. Camellia se me hace un excelente villano. Me gusta el concepto de su frustración al no ser de verdad y el cómo sus burlas lo llevaron a convertir a los demás Bakugan en simples juguetes, como ellos le decían a él. Además, me gustaría mencionar que me parece espectacular el arte. Esos paneles hacen parecer a este tipo como un auténtico psicópata. Es la máquina que, al no poder ser de verdad, decidió convertir en un cascarón vacío a todos los demás. Es que, en efecto, esto es literatura, chat. Ahora sí, pasamos al último capítulo. Marucho, Yuli y Shun se dirigen hacia un granero, en donde encuentran a Skyres y Gorem. Marucho les pregunta si descubrieron algo, pero entonces Shun le pregunta que por qué le está hablando al Bakugan. Yuli le dice que no dejará que se burle de él y le responde a Shun que Marucho es más joven, quizás todavía le gusta hablar con sus juguetes y no debería molestarlo por eso. Esto hace que Marucho se apeligre todavía más, ya que incluso sus compañeros que no estaban combatiendo en el torneo habían perdido la memoria, así que decide que debe de parar el torneo. Por otro lado, vemos que Runo y Dan han llegado a la final. La chica le dice a Dan
dicen que no deberían hacer esto. Definitivamente algo raro pasa, ya que Tigrera ya no le habla. A lo que Dan responde que Tigrera nunca ha hablado. Los Bakugan no pueden hablar, solo siguen instrucciones que ellos les dan. Runo se asusta, pues significa que incluso Dan ha olvidado por completo a Drago y le pide que por favor se vayan del torneo. Pero Dan dice que no, que necesita ganar para convertir a su Dragonoid en el Bakugan máximo. Pero Runo le pregunta por qué. Le pregunta si acaso recuerda por qué debe convertir a Drago en el Bakugan máximo en primer lugar. A lo que Dan se queda sin palabras. Ni siquiera recuerda por qué está en este torneo. El doctor dice que es hora de empezar la final y que la apuesta ahora será 3 puntos de poder G. Runo se asusta, pero mientras se abre el campo se promete que no olvidará a Tigrera, cosa que por milagro logra. La batalla comienza y Runo juega defensivamente, de modo que fuerza un empate entre ella y Dan, ya que los dos se quedaron sin cartas de habilidad. De esta forma cree haber vencido el sistema del torneo, ya que no habrá un ganador, pero el doctor necesita que haya un ganador, así que hace que ambos recuperen sus cartas de habilidad perdidas. En ese momento Marucho llega y dice que deben terminar el torneo, ya que gracias a la máquina que almacena el poder de las apuestas, los Bakugan están olvidando cómo hablar en el mundo humano, a lo que el doctor le dice que los Bakugan no deberían hablar porque no están vivos, que solo el robot que él construyó puede hablar. Pero entonces Runo interviene diciendo que Tigrera sí que podía hablar y Drago también. Entonces trata de hacer que Dan recuerde a su amigo. En ese momento Dan empieza a recordar todo lo que ha pasado con Drago hasta ese momento. Al final logra recordar a su compañero y enojado dice que ellos no van a continuar peleando. Si ninguno lucha no tendrá a nadie que pelee contra Katie. Pero justo en ese momento aparece ella junto a Camelia, quien dice que si no pelearán entre ellos, entonces que se encargará de ambos al mismo tiempo. Runo igualmente se niega a seguir luchando, pero Camelia dice que entonces activará la máquina y borrará todos sus recuerdos, a lo que Dan le dice a su amiga casi novia que está bien, que acepten el desafío. Katie lanza a Camelia al campo, quien dice que pensaba que el Dragonoid y su humano eran la mayor amenaza, pero claramente Runo dominó la batalla anterior, así que decide copiar a Tigrera para la batalla. A su vez, Marucho va hacia la máquina para intentar anular sus efectos, pero dice que está demasiado ligada a Camelia. Si él no pierde, entonces no podrá hacer nada. De regreso al combate, vemos que Camelia ha copiado las cartas de habilidad de Runo, pero Katie está confundida ya que las cartas que copió son cartas Pyrus, por lo que no le sirven para aumentar el poder de Camelia. Esto ocurrió porque Runo se anticipó a que podían llegar a copiar sus cartas, por lo que cambió las suyas por unas Pyrus para así potenciar a Drago ella misma. Es entonces que Camelia le ordena a Katie que utilice la carta que no copiaron, una carta que le permite volver a cambiar de forma, esta vez para copiar a Drago, lo que supuestamente le iba a permitir copiar las cartas de Dan y utilizarlas. Sin embargo, los protas no están indefensos. Dan revela que en realidad él no tenía en su mano cartas Pyrus, tenía cartas Heios, lo cual le permite aumentar el poder de Tigrera para defenderse. Esta es una gran estrategia porque así se aseguraron de que sin importar a quién copiara Camelia, no tuviera oportunidad de vencerlos. Camelia perdió en el momento en el que copió a Tigrera, y eso le da la victoria a Runo y a Dan. Camelia se pregunta que por qué lo hizo. Por cómo se venía comportando Dan, era lógico para él pensar que tendría cartas Pyrus en su mano, para ser él quien ganara la batalla. Pero Dan responde que son un equipo, y que él estuvo equivocado todo este tiempo. Al ganar, el drenaje se revierte, ocasionando que Camelia pierda todos los poderes que había robado hasta ese momento, incluso los de torneos pasados. Esto hace que los humanos y los Bakugan recuperen su memoria. Incluso el doctor recupera sus recuerdos y no puede creer lo que ha hecho. Camelia dice que él es un Bakugan malvado y que no es real, pero el resto de Bakugan le dicen que sí es real, simplemente es un Bakugan que se volvió malvado, pero a pesar de ser sintético lo ven como uno real. Un punto de vista curioso, ya que al menos en Nueva Vestroya los Bakugan mecánicos eran vistos como aberraciones. Supongo que aquí cambia un poco la cosa porque esta máquina tiene conciencia propia. Concluyen diciendo que sí es un Bakugan real, es solo que ha hecho cosas terribles, al igual que Hydanoid por ejemplo, al servicio de Masquerade.
Katie interviene y dice que supone que tendrá que enseñarle a Camelia cómo comportarse, a lo que la máquina le pregunta si no la va a desactivar, y ella le responde que no, siempre y cuando no vuelva a hacer algo como eso nunca más. A su vez, le agradece a Marucho, ya que cuando todos los demás asumieron que ella estaba detrás de todas las acciones de Camelia, él se mantuvo firme creyendo que no era así. Él es un verdadero amigo. Le dice que tendrá que alejarse de Bakugan por un tiempo, pero que volverá a oír de ella, y se despide de él. Bueno, supongo que algo bueno salió de todo esto, y es que Marucho consiguió a la minita. Al final, el doctor declara que nunca más habrá otro Evo Tournament, y les dice a los demás que si sus Bakugan tienen algún efecto secundario persistente, que le avisen. Él está dispuesto a enmendar su error. Shun al final, aunque le cuesta, le pide perdón a Marucho y admite que estaba equivocado sobre Katie, algo que no es fácil de admitir para él. Por su parte, Dan también se disculpa con Runo por actuar como idiota, y ella lo perdona ya que aprendió la lección. Dan concluye diciendo que supone que no hay un camino fácil para la evolución. Los protagonistas regresan a casa, pues todavía tienen mucho trabajo por hacer, terminando así esta historia. Debo decir que el manga me gustó mucho, sobre todo por el tratamiento que le da a los personajes respetando sus personalidades, y en algunos casos haciéndolos mejores de lo que podían ser en la serie. Runo, al menos para mí, aquí fue la MVP de los combates. Si no fuera por su intervención, los protas habrían perdido, ya que, por ejemplo, es ella quien fuerza el empate con Dan. Ella hace que el prota recuerde a Drago, y la estrategia de las cartas de habilidad cambiadas fue de ella. En este caso, Runo para mí tuvo un protagonismo que me hubiera gustado ver más en la serie, y eso me encantó. El villano me encantó también. En concepto lo considero incluso más interesante que los Bakugan mecánicos que vendrían después en la serie. Además, su lore se puede expandir muy fácilmente, porque este personaje toca el tema de cómo las máquinas llegan a sentirse como si fuesen reales. Plantea el cuestionamiento de si solamente un ser orgánico puede considerarse vivo, o si acaso una máquina con conciencia y libre albedrío también puede ser considerada un ser vivo. Su final no me termina de convencer porque creo que es muy color de rosa, pero bueno, no se puede tener todo, supongo. Por otro lado, puede que algunos echaran de menos la participación de Alice, pero realmente para esta historia era necesario que Masquerade no esté involucrado, y como sabemos, no hay forma de que esté Alice y que Masquerade no apareciera, así que en mi opinión fue acertado y coherente no incluirla. Cabe mencionar que esta no es una historia canon, ya que a pesar de que es un producto oficial, este fue hecho por escritores estadounidenses para aprovechar el éxito de la serie. No fue hecho por los escritores japoneses del anime original. Sin embargo, es interesante explorarlo, ya que a mi parecer tiene una historia muy buena, y si quieren leerla por ustedes mismos en español, esta se encuentra en Tu Manga Online. Además, es de ahí de donde saqué la portada que usé para la miniatura de este video. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.